Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Thalía. Soy Sam. El día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante y es los procesos cognitivos. Así que pónganse cómodos y recuerden que estamos aquí. ¿Por qué? Porque podemos. ¡Comenzamos! ¡Vámonos! Y ustedes se preguntarán, ¿qué es cognición? Danos una definición del diccionario, Tali. A ver, vamos a leer un concepto de lo que es un proceso cognitivo. Los procesos cognitivos son los que permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. Comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención. Muy bien. Otra definición sería que básicamente cognición es conocer, que viene del latín. El ser humano tiene la facultad de procesar la información, razonarla y utilizarla para lo que se necesite, básicamente. Eso es cognición. Pero a ver, Sam, platícanos, ¿para qué nos va a servir esto? El proceso cognitivo lo usamos desde que nacemos hasta que nos morimos. Es una cuestión que nunca se deja de utilizar, nunca se deja de aprender. Sí se aprende de distintas maneras a lo largo de la vida, pero el proceso cognitivo es exactamente el mismo. Nada más se adquiere de manera distinta y puedes cambiar los procesos mentales para cada aprendizaje. La cognición es este proceso de enseñanza, aprendizaje o bien de autoaprendizaje que nosotros adquirimos a través de, primeramente, el observar, el ver, el conocer las cosas. Después lo que hacemos es que lo asimilamos en nuestra cabeza, lo asimilas y lo acomodas. Puede ser como un conocimiento nuevo o como uno que ya teníamos y simple y sencillamente se suma a este conocimiento que ya teníamos o como un conocimiento nuevo. Después de que se asimila y se acomoda esta información, se razona y se aplica. Eso es básicamente el proceso cognitivo. O sea, en palabras más simples, estos procesos cognitivos es lo que permite que nosotros procesemos la información a través de nuestros sentidos. Así es, cualquier tipo de información. Eso lo almacenamos y lo manipulamos, recuperamos esa información cuando interactuamos con el mundo. Así es, y ahí tenemos interactuar con el mundo, exacto, al interactuar con el mundo ya obtenemos el aprendizaje. Así es. Ok. También, por ejemplo, un punto importante en los procesos cognitivos es que todas las personas tenemos diferentes tiempos en estos procesos, porque así como aprendemos de manera diferente, como tú lo dijiste, también en tiempos diferentes. El hecho de que, por ejemplo, dos niños que aparentemente son neurotípicos, aún así eso no significa que los dos van a aprender al mismo tiempo y de la misma forma. Y es ahí donde hay que identificar cuál es el proceso de desarrollo de ese niño al que nosotros nos interesa. Sí, que puede ser nuestro hijo, nuestro hermano, nosotros mismos en nuestra educación. Es por eso entablar este tema. ¿Va? Así es, aunque la cognición, el proceso cognitivo es exactamente igual en todas las personas, intervienen muchísimos factores que tienen que ver para que esta cognición se dé. ¿Cómo qué factores? Puede ser el social, el económico, el cultural, el emocional, el psicológico, el contexto, el entorno en el que el niño, el adulto o el bebé se desenvuelve. Todos estos factores afectan de alguna manera, para bien o para mal, estos procesos cognitivos. Y de todos esos factores, para ti, ¿cuál sería el más relevante o el más influyente en este caso? Obviamente todos son importantes porque tienen su que ver, pero en lo personal para mí,
un niño emocionalmente sano y bien alimentado. Es que es difícil, pues, pero creo que lo emocional sí a mí me puede más, pues, a mí. Yo sé que aunque tú quieras mucho a tu hijo, si no le das la nutrición que necesita, pues este proceso cognitivo no va a estar padre, pues. Pero creo que el lado afectivo es indispensable. Para mí, por ejemplo, se me hace uno de los factores como más influyentes el social, y ese desde que nacemos, porque desde que estamos bebés, ese aprendizaje o esa percepción de la realidad, a final de cuentas, es solamente en torno a lo que tenemos. Es ahí, por ejemplo, es ahí donde se da o donde se dice que la cognición tiene que ver con tu percepción. Entonces, Claro. no es la misma percepción la de un chavo que creció y nació en Puerta de Hierro, con todo a sus pies, con todas las herramientas, con un entorno muy distinto a un chavito que nació y creció en una zona marginada o en una ranchería, o todos los contextos son distintos. Por Entonces, ejemplo, uno de los teóricos que toca ese ejemplo es Jean Piaget. Él tiene un experimento, digamos, como para comprobar esa percepción. Y es muy simple porque él puso una maqueta de una montaña al centro, donde de un lado estaba una persona, una niña en este caso, porque su estudio fue con niños, de un lado estaba una niña y en otra esquina del otro lado estaba otro niño. Entonces, si al final de cuentas el todo era lo mismo, la percepción de uno y la percepción del otro cambia dependiendo en dónde estás parado, sujeto, ahí. Y con ese experimento tan simple, él de alguna manera, digamos, científica o ya más estructurada, nos da a entender cómo es esa percepción que nosotros tenemos desde que nacemos en torno a lo que nos rodea. y por ejemplo, de eso también nos habla la teoría de la cueva de Platón, ¿no? Tú ves la realidad de acuerdo a cómo la percibes y a dónde estás parado. O sea, de acuerdo a dónde estés y cómo lo vivas, es lo que tú percibes. A lo mejor, si a mí alguien de Europa viene y me dice que la educación es de tal o cual manera, o que los papás son de tal o cual manera, pues yo no lo voy a creer porque aquí en México es de una manera distinta como lo hacen allá, ¿no? Entonces es como, ¿cómo? No lo voy a ver bien, ¿sí me explico? Porque mi percepción es muy distinta a la de él. Y de Entonces ahí sí, parten también todos estos sesgos cognitivos que después tenemos de adultos. Es esta percepción de la realidad que bien puede ser intensificada, que puede estar sobrevalorizada, que de alguna manera no quiero llamarlo incorrecto, porque al final de cuentas es lo que eres y es lo que aprendiste. Entonces, no sé qué tanto es llamarlo incorrecto o es incorrecto ante culturalmente o socialmente, ¿no? pues no, o sea, no lo puedes llamar incorrecto porque ahora sí que es lo que te tocó vivir en el momento y en el tiempo en el que tú estuviste en cierto lugar. Entonces así tocó y así lo percibes. Es distinto. Más que incorrecto, yo lo veo distinto. No sé. Sí, o sea, a mí tampoco No me lo gusta veo decir distinto. correcto porque al final de cuentas, pues, ¿qué es correcto o qué es incorrecto, no? O sea, más bien, yo siempre transformo esa palabra en qué es conveniente y qué no es conveniente para mí, Exacto. qué puede cambiar para los demás. Esa es mi percepción de la realidad. Sí. Ahora, pues, sabiendo que tus procesos cognitivos vienen de acuerdo a tu percepción, ese es un punto importante, el entorno social, pero también es importante saber que no podemos alterar los procesos. Bueno, no los procesos, sino las etapas en las que se adquieren los distintos aprendizajes a lo largo de tu vida. O sea, cada etapa de tu vida lleva ciertos aprendizajes, de que naces a que ya dejas de estar en este plano, ¿no? Entonces, no tenemos que alterar, por eso esto que tú decías, o sea, ¿por qué no aprende igual un niño de 7 que otro niño de 7? Si bien No, es
entorno y la percepción, también tiene que ver las edades a la hora de adquirir los procesos cognitivos. Digamos que es parte de esa memoria que ese disco duro que va a ir almacenando el hecho de hacer las cosas, desde amarrarte las agujetas, lavar los trastes, cocinar, todas estas cosas que ya hacemos como mecánicamente sin pensar. Es como cuando vas a la tienda, tú no vas a la tienda pensando, voy a caminar tantos pasos y voy a dar vuelta a la izquierda o voy a dar vuelta a la derecha. Ya llegas a la tienda y no supiste ni cómo llegaste. Es porque... Aquí entran estos procesos que hay, procesos automáticos y procesos que cuestan como un proceso mecánico, es este que ya aprendiste, que ya sabes hacer. Y porque ya lo tienes en el disco duro. Y ahí está. O sea, ya sabes cómo se exprime el limón, ya sabes cómo se parte, eso es mecánico. Sí. Entonces lo haces de manera mecánica porque ya lo dominas, ya está, ya lo sabes hacer, pero los nuevos conocimientos que adquirimos pues no son así. Entonces por eso en estos nuevos procesos tenemos que poner como toda la atención y ahí pasa que muchas veces cuando estamos adquiriendo un nuevo conocimiento no podemos estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero también vamos relacionando con Exacto, vamos asimilando, ¿no? Vamos asimilando el conocimiento que ya tenemos con el que estamos adquiriendo. Y si de plano es un conocimiento totalmente nuevo, lo que hace el cerebro es decir, caray, es como esto se parece a esto, pero no es eso. Entonces ahí asimilamos y una vez que sabes exactamente qué es este nuevo conocimiento, acomodas. Y entonces dices, es como este, se parece a este, pero no es ninguno de esos dos, es este. Entonces ya un ejemplo práctico, yo pondría, por ejemplo, muchos decimos que tercero de primaria y quinto de primaria son los grados más difíciles, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pasa precisamente esto. Cuando llegas a tercero de primaria, ves cosas absolutamente nuevas que nunca habías visto. No habías visto tablas, no habías visto divisiones. Bueno, tablas sí, pues, pero no habías visto el proceso de las divisiones o multiplicaciones más complejas, de las fracciones. Todos estos aprendizajes matemáticos no los conocías, entonces tu cerebro no tiene razón de ello. Trata de asimilarlo. Sí, porque trata de asimilarlo desde que tú de bebé querías meter la figurita en el hoyo que era. O de que en primero y en segundo ya conoces números y conoces la suma, ¿no? Pero empieza a ser complicado porque es un conocimiento que necesita, que es completamente nuevo, que no lo puedes acomodar como que en ningún lado y necesita toda tu atención y es por eso que se complica. Así es. O sea, lo asimilas con que hay números, con que hay signos, con que hay operaciones, pero no es lo mismo. No se usan de la misma manera. Y entonces nos empezamos a hacer bolas, lo mismo nos pasa en la secundaria con X, Y al cuadrado. Con las ecuaciones. Y es donde ya también nuestro cerebro es de, pero es que, porque si yo sumo así, en una ecuación este signo de más no es así. Así es. Y es ahí donde entonces ya no entendemos y nos cuesta trabajo aprender. Porque es un conocimiento nuevo, entonces lleva un proceso mental más complejo, o sea, necesitas más atención, necesitas más repaso, necesitas, ahora sí que, o sea, poner toda tu atención en esos procesos, ¿no? Para que se logre dar un aprendizaje significativo y puedas aplicar todos estos aprendizajes a la vida, como ya los habíamos dicho, que al final del día para eso son, ¿no? Los aprendizajes no nos sirven de nada si no los podemos aplicar. Si no los podemos aplicar. Ese ha sido mi pleito toda la vida con los programas educativos que aplican en las escuelas. Porque a veces digo, híjole, ¿de qué me va a servir esto? Pero, por ejemplo, como mamá, como estudiante, como persona, simplemente yo creo que es importante conocer estos procesos de aprendizaje para saber cómo es que aprendemos nosotros, nuestros hijos, nuestro primo, nuestro nieto, quien sea, para entender un poco más cómo es que esta cosa que es una máquina perfecta
funciona y entonces podamos tener con base en eso a lo mejor un poco de más paciencia, un poco de más comprensión, un poco de más entendimiento hacia el otro y hacia nosotros mismos, porque a veces también es frustrante decir, no manches, ya me dijeron 50 veces cómo se hace esto y no logro entenderlo. Sí, y también, por ejemplo, eso también te ayuda a buscar las herramientas adecuadas para poder llevar a cabo ese proceso de aprendizaje de manera que lo hagas significativo, que lo puedas aplicar y que se te quede. Ahora, las etapas de la vida en las que adquirimos el conocimiento son bien distintas y las maneras en las que lo adquirimos, ¿no? Por ejemplo, es aquí donde entra esta onda de los papás o los abuelitos que no quieren agarrar el celular porque no le saben, porque no le pican, porque es nuevo para ellos. Ellos estaban en la época de lápiz y pluma, carta, Porque telegrama. ya no quieren, pero no es que no quieran tampoco por capricho, sino que yo supongo que también a cierta edad mentalmente es cansado tratar de aprender. Si a nosotros, por ejemplo, nos cuesta trabajo y toda la vida nos ha costado trabajo aprender cosas, yo siento que ya en una edad más madura, sí te da como que hasta pereza, ¿no? De decir, y te cansas más, o sea, mentalmente es ser un desgaste. Y yo creo que a lo mejor por eso ya no te se interesan en seguir aprendiendo ciertas cosas. Como hay otras personas que siempre están, Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver mucho eso. Por ejemplo, hay muchos, hay un autor, no recuerdo cuál, que decía que, bueno, muchos lo dicen, pero decían que no hay una verdad absoluta sobre cómo son o se hacen las cosas, porque la verdad cambia, ¿no? Ahorita conocemos una cosa, mañana van a refutar esa teoría y va a ser otra. Pero lo único real era una actitud constante y que se adecue al cambio. ¿Sí me explico? O sea, lo único real es que teníamos que tener una actitud al cambio, porque el cambio siempre se va a dar, el cambio siempre va a existir. Entonces, cuando uno se cierra al cambio, ya no hay, o sea, ya no hay más. Entonces, no puedes obligar a un adulto mayor a que aprenda cosas que no quiere aprender. así ¿Por es. qué? Porque no va a querer, porque simplemente desde su actitud ya te está rechazando un conocimiento nuevo, que si bien les cuesta muchísimo más trabajo, porque obviamente no estuvieron como actualizados, no fueron cambiando con el tiempo, porque te encuentras unos adultos mayores que dices, órale, ¿no? Que le pican y le saben, pero es porque tuvieron una adecuación constante, o sea, tuvieron esta apertura al cambio constante a través del tiempo y entonces no les cuesta tanto trabajo porque su mente todo el tiempo está activa en estas ondas. Ahorita que dijiste eso de porque le pican y eso, yo creo que, por ejemplo, este aprendizaje por descubrimiento precisamente nos dice eso. Muchas veces los niños están explorando y en esa exploración descubren y en ese descubrimiento aprenden, pero llegan a una edad donde los limitamos y no hagas esto y no le piques ahí y a esto no lo puedes usar y a esto no le puedes picar. Obviamente, si son cosas que lo ponen en peligro o que no tienen que ser, claro, Pero pero yo ¿sabes qué? siempre, A veces lo hacemos porque hacen el cochinero y claro, claro, no queremos que en dado caso, por ejemplo, si yo le digo, ten la computadora, pícale y descubre, no quiero que me la vaya a fregar, no quiero que me vaya a borrar cosas, me da miedo, pudiendo yo haber estado sentada junto de él, o bien que se meta a páginas ¿no? que no tiene que meterse porque el Entonces, internet pero conviene. sí hay que dejarlos, sí hay que motivarlos a que sigan explorando durante incluso también la adolescencia. Obviamente, no se me vayan a asustar de que sí, explora esto. No, 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 no. Estamos hablando en cuestiones de aprendizaje, que todo, Todo, todo eso también es todo un educa, proceso de aprendizaje, ¿no? para bien o para mal, todo educa. Entonces, sí hay que Por dejarlos ejemplo, en ese sentido, experimentar. fíjate que a mí me costó trabajo. A mí me costó trabajo porque, por ejemplo, yo desde chiquita era
lo que llamamos comúnmente un niño vago. Para mí yo era una niña normal, ¿no? Pero todos decían que ya, es cierto, porque yo me trepaba al árbol, porque yo me trepaba al cancel, porque yo recuerdo como mamá era como de, bájate, traes vestido. Odié los vestidos hasta hace pocos años, porque no podía traer vestido. Pero me valía rosca, me ponía a hacerlo con vestido y me trepaba aquí, me trepaba allá y ya de grande también lo mismo, pero obviamente de acuerdo a la edad, ¿no? Ya no era un árbol. Entonces, por ejemplo, mis hijas lo hacen y yo estoy así de, y te vas a caer, pero en mi cabeza, sí, porque no quiero caer en esto de limitarles el aprendizaje por mis miedos. O sea, porque en realidad, ¿quién carajos dice que se va a caer del árbol? Pues se va a caer porque no sabe subirlo. Entonces, si uno estuviera ahí diciéndole, ah, mira, písale aquí, písale acá, fíjate en esto, fíjate en lo otro, pues no tiene por qué Tienes que caer. estar alerta aquí, tienes que estar alerta ahí, o sea, sí, Exacto. claro. Y si bien se cae, pues es parte del aprendizaje. Si sientes que te vas a caer, trata de voltearte para que caigas por lo menos así, porque así te va a doler menos, o sea, desde todo eso. A mí me costó mucho trabajo no hacer eso, no, no pasarle mis miedos a ellas. ¿Sí? Claro que todas tienen algo roto, ¿no? Y no es que sea buena o mala mamá por eso, pues ni modo, aprendieron, ahorita ya se... Tenemos nuestros traumas y todos los queremos reflejar en nuestros hijos. Exacto, esa es toda una onda y también, o sea, son nuestros procesos, ¿no? O sea, así lo aprendimos y así lo transmitimos, cuando en realidad no todo tiene que ser igual, porque como También, por yo... ejemplo, ahorita que dices eso de nuestros procesos y nuestros traumas, también eso es parte de un proceso cognitivo. Todo Exacto. lo que viene siendo lo emocional, desde los apegos que tuvimos desde que nacimos con nuestros padres y cómo nos desarrollamos en la niñez, Sí, nuestro desarrollo emocional en la escuela, nuestro desarrollo emocional de sí mismo, porque en tu o el percepción que de tienes con tu yo, mamá o sea, es el principal, ¿no? Aunque no, aquí habrá, o por ejemplo, en el caso de los niños que solo tienen papá, pues el del papá o el de la abuelita o el del apego que tengan cercano a ellos. O sea, claro, es básico, básico. Por ejemplo, a mí me da como mucha risa cuando está el niño chiquito y es súper independiente y desapegado a la mamá, y no hablas todo solo, ¿no? El niño de 2, 3, 5 años. Y no, y él solito, pero es un niño que está acostumbrado a que su mamá trabaja, que no está, y que de alguna manera, pues sí, de chiquito está acostumbrado a no estar con la mamá, pero llega a la adolescencia, llega a la adultez, y es el hijo que para todo corre con la mamá. ¿Sí me explico? Es el niño que necesita a su mamá para cada decisión, que es inseguro, que no toma decisiones él solo. ¿Por qué? Pues porque le hizo falta este afecto a temprana edad y entonces de grande es un niño inseguro, aunque aparentemente de chico fue muy seguro, pues de grande no lo es, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque en sus procesos siempre va a necesitar a ese alguien que no tuvo cuando estaba chico, siempre va a necesitar esa imagen. exacto, va a buscar esa seguridad y no se va a aventar al cambio y no se va a aventar a todo esto que ya dijimos que es parte de los procesos, ¿no? Por ejemplo, volviendo un poco a este proceso a este aprendizaje por descubrimiento, yo siempre le decía, no sé, mi hijo el más grande me preguntaba, oye, pero todavía él, fíjate que no tenía tanto el chip tecnológico, sí se le dificultaban unas que otras cosas. Entonces me decía, oye, es que aquí, ¿cómo hay que hacerle? Ay, no sé, pícale, a ver qué pasa. Le daba miedo. Le Sí. decía, pero es que, ¿qué puede pasar? Que la tengamos que resetear la computadora, no pasa nada, o sea, nadie se va a Entonces, pues los morir, dejamos, ¿no? nada va a pasar. Sí, o sea, al final del día todo es aprendizaje, todo educa para bien o para mal. Y aquí lo importante es que tengamos este acompañamiento en estos procesos, ¿no? A lo largo de la vida. O sea, si eres un estudiante, un adolescente, un adulto, bueno, pues el maestro o los compañeros, que ya no está como tanto la mamá, ni queremos que estén, ni las mamás quieren estar, pero siempre necesitamos como este acompañamiento a la hora de aprender algo nuevo. Pero en ese acompañamiento también suceden aprendizajes negativos.
Sí, claro. Por eso yo te decía, todo educa, o sea, para bien o para mal, todo educa. Sí, porque en esta lucha de tu percepción de la realidad y todo, ¿cómo puedes diferenciar o cómo puedes de alguna manera salvaguardarte de esa mala influencia o de ese mal aprendizaje? ¿Hay alguna manera de que podamos ser conscientes de eso? Yo creo que como mencionábamos antes, los aprendizajes van de acuerdo a la edad. Y por ejemplo, si hay edades donde no distinguimos que sí, que no, o donde no medimos riesgos, o donde vemos la vida muy simple, pero al final del día, yo creo que vas a refugiarte a tus aprendizajes afectivos y emocionales que tuviste en la infancia, ¿no? Por ejemplo, de ahí distingues que sí está bien, que no está mal, ahí te viene como este instinto de, ay, como que no me checa, como que no me cuadra, pero pues obviamente en este aprendizaje también la podemos regar. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales procesos cognitivos? La percepción. Entonces, ¿qué es la percepción, Sam? Pues es cómo recibes y en qué modo y en qué lugar y en qué tiempo recibes toda esta información, sea cual sea del tipo que sea. La manera en la que tú como individuo la tomas, la ves, la vives, cómo la recibes, cómo la percibes ahora sí. Otra sería la atención. Sí es. ¿Qué es la atención? La atención es este enfoque que tú le das a esto que percibes. O sea, es este tiempo, es esta atención, es es este interés que tú le pones a lo que percibes, a toda esta información que Y te lo llega. que dijiste hace unos momentos de, estás aprendiendo una cosa y no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Así es. O sea, no puedo estar aprendiendo las tablas mientras quiero aprender a manejar. O sea, cada cosa lleva su tiempo, a lo mejor es muy exagerado el ejemplo, pero No, ni siquiera aprenderte las tablas mientras ves una caricatura, no sé. sí, así es, no se puede, porque estás llevando dos procesos al mismo tiempo y Otra de, otra de las funciones cognitivas en estos procesos, una de las más importantes también es entonces, es el pensamiento. ¿Cómo se definiría el pensamiento? el pensamiento es la capacidad que tenemos los seres vivos, para procesar la información a partir de nuestra percepción y nuestro conocimiento. O sea, generar ideas, crear, solucionar problemas. Sí, mm, por ejemplo, nos pueden enseñar a los dos, a las dos, una manera de Debatir, pero tu pensamiento para argumentar es uno y mi pensamiento así es. para argumentar Y eso podemos usar argumentos iguales, pero reflexionamos de manera distinta, por ende vamos a exponer nuestras ideas de manera distinta. es tu creación. Así es, lo que tú piensas es única y exclusivamente tuyo de acuerdo a lo que recibes y cómo lo percibes. Y otra también de las más importantes es el lenguaje. Básico. ¿Cómo defines el lenguaje? ¿Cómo defino el lenguaje? Pues yo, para empezar, y no es que lo diga yo, pues es que científicamente así es una de las características básicas que nos diferencian de los animales. O sea, tenemos esta virtud que ellos no tienen y con base en eso podemos hacer miles de millones de cosas. El lenguaje es lo que hace que nosotros seamos una sociedad como logramos serlo, que los animales no han podido Que nos consolidar. podamos comunicar con símbolos, Podemos con comunicar esta idea, sonidos. estos razonamientos, que le podamos dar un sentido y un significado a ciertas cosas y que podamos comunicar estas ideas y debatirlas. Es como la joya de la corona de la comunicación, porque podemos comunicar de manera corporal, de manera emocional, de muchas maneras podemos comunicar con señas, con símbolos, con la escritura, pero el lenguaje es la joya de la corona de nuestra comunicación y de nuestra base como sociedad, en este sentido. Y el lenguaje es el que te va a servir, te va a ayudar a percibir todos los procesos cognitivos. Así es. Sí, todo el demás aprendizaje que te llegue
El lenguaje es básico, una para el emisor y el receptor de cualquier mensaje. O sea, el lenguaje es básico en estos procesos cognitivos. Si bien no es la única manera de aprender a través del lenguaje, como bien ya lo dijimos, es la joya de la corona de estos procesos cognitivos que nosotros tenemos y por los cuales somos la sociedad que somos y tenemos esta capacidad de adquirir estos aprendizajes en la manera en que lo hacemos y poderlos externar, asimilar, razonar, acomodar y después de esto externar, ¿no? Que era lo que ya decíamos. Ahora, también existe una parte oscura de la realidad. ¿Qué pasa cuando están dañados estos procesos cognitivos? ¿O cómo es que se dañan? ¿O cómo es que no los tenemos? ¿O cómo lo explicarías tú? Yo considero que para empezar, pues tiene que haber alguna falla de tipo neuronal que no nos permita ya sea o adquirirlos o bien adquirirlos de manera más lenta o de manera distinta o con otro tipo de herramientas. Y entonces en estos procesos que son distintos, que son pueden ser de personas neuroatípicas o bien con algún daño neuronal o diferentes cosas que pudieron haber pasado, ya sea de nacimiento o en algún accidente a lo largo de nuestra Por ejemplo, un niño o una persona con parálisis cerebral, algún traumatismo craneal, incluso intoxicaciones, ¿no? Sí, o que nació y le faltó la falta de oxigenación, altera estos procesos también a veces, no siempre, no es ley, pero pasa, ¿no? Entonces, ahí no quiere decir, o por lo menos no siempre, que dejemos de adquirir conocimiento, porque de alguna manera, como ya lo mencionamos, hay muchísimos factores por los cuales podemos adquirir conocimiento y esto siempre se aprende, pero sí de manera distinta. Y sí, entonces nuestro proceso puede ser más lento o puede ser distinto o puede necesitar diferentes apoyos. Digamos que entonces un proceso cognitivo es recibir, procesar y retener, que es el aprendizaje. Es la memoria, ¿no? Memoria. Y aplicar. Reflexionar y aplicar. ¿Hay cosas que se puedan hacer para mejorar el proceso cognitivo? Mira, yo creo que ahí entran los diversos factores que mencionábamos antes. Por ejemplo, un niño bien nutrido es básico. Un niño bien descansado, o sea, estos papás que dicen, ay, es que mi hijo es bien nochero, se duerme a las 2 de la mañana. No manches, señor, su hijo no está descansando su cerebro, por tanto le va a costar más trabajo. No es que no pueda adquirirlo, pero sí le cuesta más trabajo de lo que a un niño común. Entonces, un cerebro nutrido, un cerebro descansado, un cerebro emocionalmente sano, se podría decir, con lo que necesita. Yo creo que es estimulado también, pero no sobreestimulado. Sería básico y sería muchísimo, sería lo ideal, vamos. Yo sé que. O sea, estimulado que, por ejemplo, no sé. Que se le apoye. Si le pones música, ajá, si le pones música y ves que él como que está empezando a desarrollar un talento o un gusto por el arte y por la música en especial, y de repente a lo mejor le llama la atención querer aprender a tocar un instrumento, pues llevarlo poco a poco, como dices tú, tampoco sobreestimularnos ni sobre... No, este acompañamiento, ¿no? Clases de esto, clases del otro, o sea, típico que salen del colegio los niños y a la clase de natación, y a la clase de música, y a la clase de inglés, y a la clase del francés, y regresan a las 8 de la noche y ahora la tarea de lo que te dejaron en el colegio a bañarte y a dormir. No. No son niños, o sea, eso no los va a hacer adultos estrellas ni los próximos, no sé, o sea, no. Van a saber muchas cosas, pero van a estar... Aquí la cosa es si las van a saber aplicar, todo lo que adquirieron. ¿Sí me explico? O sea, uno puede saber muchas cosas, sí, pero si no lo aplicas, pues no te sirve. O sea, si sabes 1000 cosas, qué chido. Aquí la cosa es que las sepas aplicar.
No importa si después tu vida cambia y ya no la aplicas de manera constante, pero sí que la sepas aplicar. O sea, que sí sepas aplicar estos saberes que tú tienes. En palabras concretas de todo lo que les acabamos de decir, yo por mi parte les diría que no solamente se trata de desarrollar este conocimiento intelectual o este aprendizaje intelectual, lo llamo intelectual en el aspecto académico, pues, sino de desarrollar las habilidades, sí intelectuales, pero también estratégicas para poder conducirte de alguna manera eficaz ante cualquier tipo de situación. O sea, se trata de que el aprendizaje lo puedas aplicar o sea, lo puedas combinar junto con los conocimientos que ya tenías, o sea, todos estos conocimientos adquiridos los puedas aplicar frente a una situación nueva de cualquier tipo. Así es. ¿Cómo concluimos, Sam? Tú ya dijiste toda la teoría, ya les debió de haber quedado claro, ya debieron de haber entendido lo que es un proceso cognitivo. Ya le deben de tener paciencia a los chamacos y así mismo se tienen que tener paciencia cuando no entienden algo, porque entonces ya saben que es un proceso y como todos los procesos lleva pasos, Tiempo. lleva tiempo. Y ¿Sí no es? todos son iguales. Y no todos son iguales. Lo que ay, es que el hijo de fulanita ya sabe leer y se sabe las tablas. No me importa el hijo de fulanita, no. O esta parte que te dice tu mamá, ¿no? O cuando te dice tu mamá, es que se hace así. No, así lo hace ella. Tú lo puedes hacer de una manera distinta y no pasa nada y está bien. Porque como ya lo dijimos, tu pensamiento y el de tu mamá es tuyo. Por tanto, la aplicación es distinta también. Cuando le enseñamos a nuestros hijos desde pelar algo, es que miradle así, pero el hijo le hace así. Y tú le dices, no, con la otra mano, pero él puede más con esta, déjalo en paz. Exacto. Así es. Entonces, así de simple y pues obviamente los puntos que ya les hemos venido mencionando o el proceso de los pasos a seguir para que tu cerebrito pueda tener esta cognición y la pueda aplicar, se los vamos a mandar en un videito ya después para que les quede bien claro, aunque ya se los hemos estado mencionando de manera repetitiva. Yo creo que así les queda como más claro sin toda esta... Y si tienen alguna duda o comentario, que nos escriban en este video en los comentarios. Dudas, preguntas, comentarios, ahí estamos. Sugerencias y de todo. ¡Vámonos, Sam! Bien, pues esta plática termina por el día de hoy. Esperemos que la hayan disfrutado y les haya servido. Recuerden dar like, suscribirse y activar las notificaciones. Escriban en los comentarios qué temas quieren que platiquemos y síganos en todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que iremos construyendo junto con ustedes. Todo eso que somos y hacemos, Talía Y Sam, porque podemos. ¡Adiós!